Shalom, shalom, última llamada, queridos corderitos. Hemos emitido una serie de mensajes acerca de la crisis de identidad espiritual en la que muchos de ustedes están inmersos y no lo saben. Y es bien importante resolver esto, queridos corderitos, porque podría causarles que, si ustedes no tienen esto bien claro, se metan en donde, en un cuerpo, en un Israel que no deben estar, procurando salir de un Israel falso, se metan en otro o se metan en ninguno, queridos corderitos. Así que por el favor de Yahweh, y bendito sea que nos dé esta oportunidad, que nos da vida, lo primero. Nos ha dado el día de hoy encima del día de ayer y de todos los días que ya nos ha dado, para hablar, seguir hablando la palabra con valentía, con orgullo, porque miren qué bueno es hablar la verdad y ayudar a personas, queridos coditos, porque no todo el mundo se siente ayudado ni merecedor de la verdad, pero aquellos que sí, uno lo sabe porque la palabra les impacta y les contesta muchas cosas que ellos tenían como incertidumbre. Y dicen, ay, qué bueno, ahora sí es que ya me faltaba algo de entender. Y había unas piezas del rompecabezas que faltaban entre medio y ya, con esto que yo vi, ya tengo el rompecabezas, toda esa parte del rompecabezas armado. Ay, por fin lo he podido ver y yo doy toda Yahweh, querido Juito, porque no soy yo. Yo no escribí esto, solamente lo leo, se los explico, ¿verdad? Sin salirnos de lo escrito. Porque toda doctrina a la que nosotros podamos arribar sin que quebrante la escritura, sin que haya otra que contradiga lo que estamos diciendo, se queda y es Kadosh. Se queda como Kadosh, queridos codritos. Es doctrina sana. Lo que no es doctrina es venir a decir cosas que contradicen lo que el lenguaje original de la escritura está queriendo decir. Eso sí que no se puede. Lo que también sí se puede es corregir textos mal traducidos a base de la traducción correcta que procede legítimamente de la escritura original. Nosotros hacemos eso, buscamos si las traducciones que tenemos en español y en inglés están hechas fielmente del hebreo o del arameo o del griego en que fueron escritos esos libros o esas cartas originalmente. Si no, las tenemos que traducir, queridos cielos. Y hay, créanme, no millones de errores, pero sí hay algunos. Y no es como para desechar libros o capítulos completos, por favor. Solamente ciertos versículos son los que están mal traducidos. Estamos en los albores de la de la tribulación, de la semana 70. Quiere decir, queridos codritos, que estos rumores, guerra y rumores de guerra van a continuar. Imagínense, ahora mismo tenemos, aparte de otros países y de las guerras de terroristas y grupos adversos que hay en distintos países del mundo, pues tenemos un país completo en contra de otro país completo. Ucrania y Rusia están en contra unos de otros y están en guerra activa. Ahora también, pues Israel está en guerra activa contra el Líbano y contra Irán y posiblemente contra Turquía, queridos corderitos. Se asemeja mucho y con amenaza de que se metan los alemanes y se metan los americanos y se metan pues prácticamente todos menos los franceses y los españoles, que le tienen, parece que un poquito de miedo a defender a Israel. A la nación, estado político de Israel, quiero decir. Porque ese no es el verdadero Israel. El Israel verdadero es el que corresponde al que Yahshua describe que va a reinar con él durante los siguientes 1000 años a partir de que él venga. Y hay unos Israeles en este mundo autonombrados, autoadjudicados, estatus de Israel, que no son, que serán Israel carnal, serán Israel en algo, pero no califican, no tienen todos los cumplimientos, los requisitos para ser el Israel que va a gobernar y que va a recibir la herencia cuando venga el heredero, el hijo de Yahweh. No son. Y ustedes tienen que estar bien apercibidos en cuanto a esto,
Porque, queridos corditos, escuchamos por ahí a ustedes, a muchos de ustedes, llamando israelitas a gente que no son israelitas de verdad. Israel, pueblo santo, a pueblo que no es Israel santo de verdad. Tienen que tener mucho cuidado. Así como llaman hijos de Yahweh o hermanos o hermanas a cualquiera, que está muy mal. Tampoco pueden llamar hermanos o hermanas a cualquiera que diga que sea judío o sea israelita. A los efectos, los europeos son israelitas. Esos son los descendientes de las 10 tribus del norte. Y no solamente los europeos, las descendencias de las naciones que los europeos conquistaron también. O sea, súmenle todo América del Norte, América Central y América del Sur, queridos. Súmenle África, casi todas esas naciones. Aunque ellos no tuvieron muchas relaciones de matrimonio con africanos, pero sí hubo mezcla. Hubo mezcla contra lo que Yahweh manda, son cananeos. Yahweh no quería que se casaran con cananeos, pero se casaron con cananeos. Y no fue lo único que Yahweh dijo que no hicieran, hicieron todo lo que Yahweh dijo que no hicieran, lo hicieron. Y se siguen llamando israelitas. ¿Ven? Entonces ustedes tienen que saber quiénes son los que están haciendo lo que Yahweh manda a su pueblo Israel. Quiénes son los que cumplen con la voluntad del Padre. Esos son los que van a heredar. Ese es el verdadero Israel, sin duda alguna. Primero que todo, queridos codritos, tampoco estamos descartando la posibilidad de porque israelitas del Israel caído o de la descendencia de Israel según la carne se hayan mezclado con gentiles, que por ese hecho se descalifiquen de ser de Israel o israelita. No, porque siempre ha habido gentiles en el Israel de Yahweh, en el legítimo. Israel, para empezar y ante todo, es una nación santa. Eso significa, una nación apartada de las demás, de lo que las demás hacen, de la manera como las demás viven sus vidas, adoran, creen, piensan, hacen, se conducen. Muy diferente, querido Cristo. Es apartada de esa, es una nación especial. Y está compuesta de gente escogida de todas las naciones, pero que guardan Torah y renacen del Espíritu por medio del lavamiento de la palabra que está escrita en la Torah. O sea, siguen la Torah, cueste lo que les cueste, la obedecen. Eso hace que se purifiquen, que sean verdaderamente apartados y se renueven en el Espíritu. Otra vez, querido Coito, para ponérselo de otra manera, ¿qué es Israel? ¿O quiénes son Israel? ¿Qué hace que una persona sea israelita según la Escritura? Vamos a ver. Un cambio de ciudadanía o de pasaporte. Un cambio en la vestimenta. Eso hace que una persona sea israelita. Eso hace que Israel sea Israel, que vistan de una manera diferente a las demás naciones. Apartados en ese sentido, en que tengan una ciudadanía aparte. Eso lo tienen todas las naciones. Que vistan diferente, que los judíos vistan como judíos. Pues los mexicanos visten como mexicanos y los chinos como chinos. O sea que eso tampoco es, porque todas las naciones hacen eso. ¿Qué constituye un verdadero israelita? ¿Qué significa ser del verdadero Israel? ¿Quién es el verdadero Israel? ¿Qué es el verdadero Israel? Aparte de una nación santa, ¿cómo podemos nosotros definirlo según Yahweh lo describe? Otra vez, un cambio de vestimenta, un cambio en el nombre que nos han dado nuestros padres cuando nacimos. ¿Nos hace eso israelitas, queridos codritos? ¿O acaso un cambio en la fisionomía o en el nivel de pellejosidad del miembro viril de cada varón? ¿Eso nos hace a nosotros ser israelitas o judíos? ¿Una circuncisión del prepucio? En el lenguaje, en la idiosincrasia, un cambio en las tradiciones que observamos. Eso nos hace a nosotros ser israelitas, tener un nuevo lenguaje, el lenguaje de Israel. El lenguaje de Israel es el lenguaje de las naciones. Las 10 tribus del norte están tan amalgamadas que olvidaron su lenguaje hebreo y hablan
inglés, francés, danés, italiano, todo español, danés, todos los idiomas de las naciones donde están viviendo. ¿Qué los hace a ellos ser israelitas de verdad? Porque no lo son. No lo son, ni siquiera ellos se consideran israelitas ellos mismos, los de las 10 tribus del norte, la descendencia caída de las 10 tribus de Israel, ni ellos mismos se llaman israelitas, excepto cuando se meten en la religión de los israelitas caídos de las 10 tribus del norte, el cristianismo, la iglesia, ¿verdad? Ahí les recuerdan, pero la iglesia es el Israel espiritual. Si ustedes están en la iglesia romana, greco-romana, son el Israel espiritual. Y ellos de repente lo oyen y se lo creen, sin probarlo, sin tener noción de lo que están creyendo, se lo creen. ¿Qué los hace a ellos ser israelitas? Solo desearlo, solamente decirlo con sus boquitas de comer, queridos corderitos. Lo dudo, dificilísimo que el hombre decrete y se cumpla. Es lo que Yahweh dice. No es hacer un cambio en nuestro idioma, en nuestro viviendo de acuerdo a tradiciones de esta gente ahora y no de la otra que vivimos. No es hacer un cambio en la decoración de nuestros hogares y poner un montón de cosas y parafernalia hebrea o judía o lo que sea. Es algo mucho más que eso, queridos corderitos. Amados, el pueblo santo, ese pueblo apartado verdaderamente, ese que se describe en las escrituras, está constituido, viene a estar conformado por personas de diferentes etnias, que se hacen israelitas por el Espíritu, según la obediencia de ellos, la fidelidad, la creencia espiritual de ellos y la práctica espiritual. En este caso la Torah, por observancia fiel a la Torah. No es un pueblo santo según genética, como algunos de ustedes mal suponen, no lo es. Les tengo malas noticias. No es un pueblo santo por linaje específico. Ahí somos linaje de Abraham, dijeron una vez los judíos a Yahshua. ¿Y qué dijo Yahshua? A unas piedras, de referente a unas piedras que no son linaje ni son carne. Pues de estas piedras puede levantar hijos Yahweh. De estas piedras puede levantar hijos de Abraham Yahweh. Más claro no canta un gallo. No tiene que ver con que tengas ADN, genética, linaje, seas judío, hables hebreo, o seas de cualquier tribu del norte. No tiene nada que ver. Él hace hijos a quien le dé la gana, irrespectivamente de linaje, de consanguíneo, de genética, de idioma, de idiosincrasia, de la etnia donde pertenezca. No es un pueblo según genética, como algunos de ustedes lamentablemente creen, en el engaño que tienen en cuanto al conflicto de identidad espiritual que sufren, que hay que aclarárselo, queridos corderitos. En el Israel de Yahweh, ciertamente existen miembros de todos los linajes y todos los genes del mundo. Apocalipsis 5, hablando del Israel gobernante, el que le va a ser dada la primacía y el cetro sobre las demás naciones en el milenio. Apocalipsis 5:9. Y compraste para Yahweh a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, etnia. De ellos hiciste un reino, de toda esa gente mezclada de naciones, de gentiles, porque los caídos de Israel y los caídos de Judá, aunque son según la carne israelitas y judíos, espiritualmente son gentiles, queridos corderitos. Esa es la verdadera identidad de los caídos de Judá y de los caídos de Israel, del Israel según la carne, que está por todo el mundo regado y conquistó países y sigue estando ahí, se ha amalgamado con gentiles y ni siquiera se hacen la circuncisión. Y esa misma es la identidad también de los caídos judíos según la carne, que se hacen la circuncisión y que hablan hebreo y se visten de otra manera, pero no califican en los puntos más importantes para ser del verdadero Israel, porque ni siquiera creen en Yahshua, el que va a reinar sobre ellos durante el milenio, ni siquiera creen que hay que entrar en el nuevo pacto, del cual Yahshua es el sumo mediador. Ni siquiera creen en el Espíritu Santo, queridos corderitos.
Y aquí está en Apocalipsis 5:9. Un pueblo apartado y comprado para Yahweh, de gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y de ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Elohim, y reinarán sobre la tierra. Serán sacerdotes y reyes, ahí lo dice. Esos son gente de ¿dónde? De Judá, de Israel, de las 10 tribus del norte. Están caídas esas 12 tribus, sí. No solamente de ellos, sin embargo, de ellos y de todas las demás naciones también, porque Israel siempre ha sido un pueblo multinacional como este, de toda tribu, lengua, pueblo y nación, pero que Yahweh los hace un solo pueblo, por una sola ley, un solo espíritu. Miren qué maravilla. Y eso no lo puede hacer el ser humano. Amados, la conversión de Israel, hacer ese pueblo nación santa que va a reinar y va a ser sacerdote por 1000 años con Yahshua, no es primordialmente un cambio de la genética individual de cada miembro, sino un cambio del espíritu de cada miembro. Y ese cambio se efectúa mediante la palabra que nos purifica, mediante la Torah, mediante el espíritu que pasa de ser desobediente a la Torah a uno de ser obediente a la Torah, pero en todo lo que va leyendo y aprendiendo, no en lo que seleccione y estime propio o conveniente nada más. No parcialmente obediente como los judíos y completamente casi desobediente como los de las 10 tribus del norte. Es un cambio en el espíritu, un cambio interior, un cambio hecho por el espíritu mediante la fe, por la fe en el amo y rey Yahshua, el rey de Israel eterno. Pues a ese pueblo apartado y obediente que describe Yahweh, que es el verdadero Israel, a ese le es dada la obediencia por su rey Yahshua, para que su pueblo, ese pueblo fiel, genuino Israel, enseñe desde hoy a más personas de todos los demás pueblos y naciones todavía no escogidos la bendita Torah, que los va a transformar también en este tiempo y los va a hacer parte de ese reino comprado por Yahshua para su padre Yahweh, que van a reinar y ser sacerdotes durante el reino milenario. Y luego en el milenio van a seguir haciendo el mismo proceso con todas las demás naciones que van a estar allí presentes viviendo durante el milenio. Lo van a continuar haciendo durante el milenio, cuando ya en ese momento Israel esté reinando sobre todas las demás naciones. Y todas las demás naciones se convertirán a Israel durante el milenio. Para finales del milenio todas van a estar convertidas a Israel. Amados, en la nación gentil de Judá, llamada Israel, pues le pusieron ese nombre. Ellos eran parte de Israel los judíos, pero no eran Israel completo. Pero fue lo que más obvio quedó de los judíos, porque los demás perdieron la identidad espiritual por completo. Las 10 tribus del norte están totalmente perdidas. En sentido espiritual, no están perdidas porque sabemos dónde están geográficamente, en qué países están. Allí fueron los apóstoles a predicar. Cuando Yahshua envió a sus discípulos a predicar a las ovejitas perdidas de la casa de Israel. Y luego los invitó a que fueran a predicar a las ovejitas perdidas de las 12 tribus de Israel, ya estando Judá también en el exilio. Después del año 70, hasta los judíos también fueron echados a las naciones, queridos. Todos en desobediencia. Y empezó a escoger uno a uno ahí de todos, un escogido nuevo, para ser ese Israel gobernante futuro que va a reinar por 1000 años con él. Y estamos en el proceso, pero cuando venga Yahshua y nos ponga a reinar al Israel gobernante, ¿verdad? El que está en Yahshua, el que es por el espíritu, por la fe, vamos a reinar sobre todas las demás naciones, y con la misma Torah vamos a hacer que todas las naciones se conviertan y se hagan parte de ese Israel genuino, de ese Enor, y va a ser un Israel por toda la tierra. No va a haber otra gente que no sea israelita. Todos van a ser israelitas, pero no por genes, sino en su interior, por el espíritu, querido Código. Y van a nacer de nuevo al final del milenio, en la última resurrección. Todos se van a convertir a Israel durante el milenio. Amados, en la nación gentil de Judá, llamada Israel, como dijimos antes, sabemos que Israel, pues la nación estado político de Israel que dio permiso a las Naciones Unidas de que existiera.
Ni fue Yahweh, fue las Naciones Unidas que decretó. Y Yahweh pues permite ciertas cosas para que se cumpla la profecía. Las que él ve que no va a cumplir la profecía, las detiene, las aguanta y no las permite, no suceden. Las que sí, dale. Dale, que yo sigo con el flow, dice Yahweh, más o menos, queridos codritos. Y sus ciudadanos israelíes no son israelitas, son israelíes, sino que son judíos según la carne. Viven entre ellos algunos miembros del Israel escogido, del Israel convertido y espiritual, del genuino Israel. Allá, entre la nación de Judá caída, del Judá según la carne, no convertida todavía, no todavía califica para reinar. Viven algunos judíos que sí son convertidos y son parte del Israel genuino de Yahweh. Así como por toda Europa, que están todas las 10 tribus del norte caídas, viven también algunos ovejitas llamadas de Yahshua, convertidas, y van a ser recogidos todos de las 4 esquinas de la tierra cuando venga Yahshua. Sus ángeles los recogerán y los llevarán a las alturas de las nubes para rejuntarse ahí con el amo, y luego que el amo destruya todo lo que no es suyo aquí en la tierra, van a bajar y establecer el reino de Yahweh a principios del milenio aquí en la tierra, y reinarán por 1000 años sobre la tierra, queridos codritos. El punto es, queridos codritos, que el verdadero Israel no es según linaje consanguíneo, ni se es israelita por ser israelí nada más, ni lo es por idioma, ni por ciudadanía, ni por vestimenta, ni por ubicación geográfica, ni por comer kosher nada más, porque hay veganos que comen kosher y no creen ni en la luz eléctrica, queridos codritos. Y los árabes comen kosher y no son pueblo escogido. No es por cultura, ni es por idiosincrasia, ni es por ADN o genética humana, menos todavía. El verdadero Israel lo es por el Espíritu. Es un Israel según el Espíritu, no según la carne. Y no es ajeno ni es distinto a la iglesia del nuevo pacto en Yahshua, porque ese Israel espiritual es la iglesia del nuevo pacto en Yahshua, queridos codritos. Ese es el remanente. Ahí está juntando Yahshua a todos los escogidos de los Israeles caídos y de las naciones caídas, para hacerlos del Israel que va a reinar con él por 1000 años, de gente de toda tribu, nación, pueblo y lengua. El verdadero Israel lo es según el Espíritu. No es un pueblo ni un cuerpo distinto a la eclesía. Es lo mismo, queridos codritos. Amados, que nadie los engañe. Entren al pacto mediante el remanente escogido del Israel espiritual. No se metan en Israeles grecorromanos de la Gran Babilonia, ni judeo-farisaicos de la Gran Babilonia tampoco, también. Entren en el remanente escogido del Israel espiritual, del Israel que está en Yahshua, y Yahshua está en ellos, porque es una cosa maravillosa. Nosotros en él, dentro de él, y él dentro de nosotros. ¿Por qué? Pues porque es el que va a reinar. Tenemos que estar con el rey que va a reinar, si no, no reinamos. Él es el único mediador puesto por el Padre hoy. Él es el único mediador entre el Padre y nosotros, así que tenemos que estar en él, queridos codritos. ¿Ven? Eso les queríamos dejar nosotros a ustedes claro. Lo tienen claro, si no, hagan preguntas, queridos codritos. Hagan preguntas, pero no afirmaciones enfáticas, categóricas de disparate. Si creen un disparate, si creen algo completamente discordante con lo que hemos, pónganle signos de interrogación, sí, para que se les conteste. Porque si están afirmando cosas, quiere decir que ya saben todo, que ya tienen eso adquirido, lo tienen incrustado en el corazón, lo han hecho suyo, y por más que nosotros les hablemos, no van a querer entender, porque ya saben todo, ya decretan, ya declaran, y bueno, no les interesa lo que diga la Escritura ni lo que diga nadie, solamente lo que digan ustedes y lo que hayan creído. Y así no se llega a sabio ni se llega a nada, queridos codritos. ¿Saben a dónde se llega? A la muerte. Se llega a Babilonia, no se sale de Babilonia, y las mentiras de Babilonia conducen a la muerte. Así que, a despertar, queridos codritos. Despierta tú que duermes. Sal de allí, sal de ella. Babilonia no es tu madre. Recházala, contiende con ella, sepárate de ella, salte de ella.
Allá saliste, estás metido en ella hasta el cuello, todavía no te das cuenta, no has salido. Salte de ella, salte del engaño, salte de las tradiciones, salte de las religiones, salte de las mezclas. Todo el que no siga a Yahshua de cabeza, de manera incondicional, radical y exclusiva, está en Babilonia, para que lo sepan. Porque hay dos mujeres nada más: la virtuosa, la que va a ser la esposa de Yahweh, que es la Quejilá, la iglesia, el remanente del nuevo pacto, la eclesía, o la gran Babilonia. No hay más. O eres de una mujer o estás metido en la otra. No hay más, queridos colegas. Seamos de la que va a tener la boda y de la que va a ser transformada de espíritu y va a tener muchos hijos, y todos van a reinar cuando venga Yahshua. Seamos de esa, no de la que va a sufrir destrucción y se va a quedar viuda y sin hijos en un mismo día también. Shalom, shalom.